qué gusto volver a conectar con todos ustedes. Quiero compartirles que hemos estado dedicando mucho tiempo para poder mostrarles un trabajo profesional y responsable, trayendo invitados que puedan guiarnos de forma correcta, que nos inspiren y que sumen a nuestra adolescencia. Por eso estamos tocando muchas puertas por ustedes. Así que no lo duden. Apóyenme por favor suscribiéndose, comentando y dando like en cada video nuevo que subamos para ir adquiriendo credibilidad y tener cada vez más invitados como el que tendremos el día de hoy. Antes de comenzar, quiero decirle a toda nuestra audiencia que todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos, sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo a escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Y pues sí, el día de hoy tenemos un episodio que vale mucho la pena de ver y sobre todo de escuchar. Porque como saben, cada cabeza es un mundo. Y los adolescentes tenemos una cabezota inmensa que no sabemos ni cómo funciona. Hoy hablaremos de la ansiedad y la depresión con un especialista de talla grande, el doctor Edilberto de la Peña, un neuropsiquiatra mexicano, experto en salud mental, depresión y pionero en neuromodulación, fundador y director de CISNE México, el Centro de Investigación en Sistema Nervioso Central, presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y colaborador recurrente en diferentes medios de comunicación. Recientemente lo vimos en programas de TV Azteca como lo son La Academia, en Netas Divinas y en la saga de la Micha, atendiendo dudas sobre el tema de bullying y depresión que pudimos ver dentro de la Casa de los Famosos, dando su opinión como experto. Y ahora tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros en Improvisando Adolescencia. Doctor Edilberto, es un honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por confiar en proyectos como este. Le aseguro que es un espacio totalmente sano y seguro para adolescentes y papás de adolescentes también. No, hombre, gracias por la invitación, Regina, y espacios de psicoeducación para hablar de temas como adolescencia, pues siempre se van a necesitar. Claro, ok. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, de verdad, reitero mi agradecimiento y vamos a arrancar recio un poquito. Me gustaría que nos Dale, dale. explicara, me gustaría que nos explicara qué es la neuromodulación y qué papel juega dentro de la adolescencia. Sí, fíjate, bueno, la neuromodulación es una serie de técnicas que sirven para desde afuera y algunas desde adentro modificar el funcionamiento de las diferentes áreas del cerebro Ujú, que trabajan de una manera anormal en las enfermedades de la neuropsiquiatría y de la salud mental, porque pareciera, y luego hay gente que todavía no lo ha entendido, que las enfermedades de salud mental pues viven en el corazón y no viven en el corazón, viven en el cerebro, es el órgano donde tenemos la conducta, la cognición, las emociones y nuestro contacto con el mundo. Y esos sitios pues, se descomponen, igual que una neumonía, terminas viendo una radiografía y ves dónde están las bacterias, igual acá. Ya sabemos que en una depresión hay ciertos circuitos que están mal, que en un trastorno de ansiedad otros, que en insomnio otros, y por diferentes mecanismos, que eso es la neuromodulación, ujú. podemos hacer por pequeñas corrientes eléctricas, por pulsos magnéticos, por ultrasonido, por láser. Podemos modificar tus conexiones para que otra vez se vuelvan a conectar de la manera correcta. ¿Y qué importancia tiene para la adolescencia? Un poco la que pasa en la salud mental. Una de cada 5 personas que van pasando ahí por la calle tienen un problema de salud mental. Igual los adolescentes. Los adolescentes no son unos bichos raros extraños en la salud mental, poquito, pero
en números y en estadísticas les pasa más o menos igual y la importancia es que algunos procedimientos de neuromodulación ya tienen aprobación para usarse en personas de 14 años para arriba, que Ok. antes en medicina pues resultaba que los adolescentes sí eran unos bichos raros porque probábamos un medicamento para depresión, para ansiedad en adultos mayores, pero en adolescentes no, porque ellos no se deprimen, ¿no? Porque están chiquitos. Y pues ya Ujú. sabemos que no. Pues sí. Y de hecho, pues como ya usted sabe, pues acaba de pasar el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. Y la Organización Mundial de la Salud pues da a conocer datos muy interesantes, pero que creo que al menos ya teníamos un poquito en el radar o que ya intuíamos por lo menos que pues los principales trastornos en el mundo pues son la depresión y la ansiedad. Pero llamó muchísimo mi atención en que la edad que comienzan a manifestarse son a los 12 años aproximadamente y el pico es a los 15. Ujú. ¿Usted cree, doctor, que están relacionados estos padecimientos, perdón? O sea, ¿antecede la ansiedad a la depresión? ¿Y qué es la ansiedad y qué es la depresión dentro de la adolescencia? Platíquenos. No, hombre, está re bueno el tema, fíjate. Eh, la, Ahora con el Día Mundial de la Salud Mental, el foco era en la salud laboral, pero sirvió mucho para hablar de salud mental en general y de lo que esto disfunciona. Los padecimientos de salud mental, en especial la depresión, es la que más te quita calidad de vida. ¿Sí? Más que el cáncer, más que la diabetes, que los infartos, que la esclerosis múltiple, que el Alzheimer, lo que más te friega la vida y más te hace disfuncionar, hasta con pérdidas económicas, es la depresión. Por eso la Organización Mundial de la Salud le pone tanto acento a esto. Y lo mencionabas muy bien, la mitad de las personas que te van a hacer un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, debutan antes de los 15 años. Y regreso a un comentario que lo hacía medio en broma, pero no es en broma, de hace un ratito. Oye, no, doctor, ¿cómo dices que mi hijo, mi adolescente, tiene depresión o tiene un trastorno de ansiedad? Está muy chiquito. No, no está chiquito, son las edades donde siempre empezaban, pero ahora tenemos la capacidad de detectarlas antes y por eso te decía que estos esfuerzos de psicoeducación son muy importantes para llevar la conciencia de estos padecimientos a los adolescentes y los padres. Y la ansiedad y la depresión son enfermedades del cerebro, ¿sí? Así hay que empezarlo a decir. Te decía yo hace un ratito jugando que eran del corazón, no son del corazón, son del cerebro. Y donde de manera persistente, estable, todo el tiempo, no nomás un ratito, y que no encuentras otra explicación, se presentan en mi cabeza, en mi conducta y en mis emociones. En la depresión tengo tristeza persistente todo el tiempo, de todos los días, de cuando menos 2 semanas, sin disfrutar cosas placenteras, pensando negativo y catastrófico, con alteraciones en el sueño, en el apetito, en la comida, en el peso, en mi capacidad intelectual y toma de decisiones, y pensando a veces en la muerte o en el suicidio. Y en los trastornos de ansiedad, que son varios, no puedo controlar la parte psicológica de la ansiedad, el pensar en negativo, pesimista, catastrófico, pensamientos obsesivos, recurrentes, y la parte física de la ansiedad, sudoración, temblor, taquicardia, falta de aire. Cuando eso se pasa persistente todo el tiempo de todos los días, pues ya tengo un trastorno de ansiedad. El punto bien interesante hacia la adolescencia es que los adolescentes manifiestan ciertos síntomas diferentes. Se aíslan un poquito más, tienen cambios bruscos de carácter asociados a estos, se vuelven más intolerantes, con más dificultades de relación con los demás, cambian dramáticamente de gustos, entonces
Un día son emos, otro día son escatos, otro día son otakus, y eso dice algo en cuanto a salud mental. Y no siempre pues, se manifiestan con estos síntomas tan claritos que te platicaba. A veces hay que rascar un poquito para poder encontrar, y esa ciencia es parte de lo que le queremos transmitir a los padres, porque a final de cuentas en la adolescencia todavía son los cuidadores primarios y son los responsables de detectar, canalizar y orientar a los chavos para que se pueda recibir la atención que se necesita, que si esto se atiende, todo funciona súper bien. Ok, y justamente usted tocando este tema, doctor, cuando yo entré a secundaria le platico un poquito que yo tenía como mucho miedo. O bueno, un poquito o mucho, no sé, la verdad. Pero bueno, ya llevaba yo un tiempo de forma virtual, yo en secundaria, porque pues me tocó pandemia. Entonces llega el momento de entrar a presencial y yo le decía a mi mamá, es que yo tengo mucho miedo porque yo a ellos los veo muy bien. Yo a ellos los veo muy bien en las videollamadas porque yo no me había atrevido a entrar semanas antes de esa modalidad híbrida. Entonces ya yo los veía muy bien, los veía muy acoplados, pero mi mamá me comenta de que no lo ves, pero ellos sienten lo mismo que tú. Y Ujú, creo que así pasa con la ansiedad y que así pasa con la depresión, que los adolescentes tendemos a esconder nuestros sentimientos y más si algunos de estos pues nos hacen vernos vulnerables, nos vulnerabilizan. Entonces, ¿cómo detectar que estamos pasando por un proceso de ansiedad, un proceso de depresión? ¿O cómo lo detectan nuestros familiares si algunas de las señales, como usted lo decía, son muy normales dentro de los adolescentes? Dormimos mucho, descuidamos nuestra imagen personal, queremos estar solos, que incluso haciendo esta pausa aquí, el decir como que sí, yo quiero estar solo, pero ujú. no queremos sentirnos solos. Sí. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Es extraordinariamente difícil y por eso es que a veces nos cuesta trabajo hacerle entender a los padres, pues que no tenemos un depresionómetro. O sea, no es como, oye, vamos a ver si tu familiar tiene diabetes. Vamos a hacerle un estudio de laboratorio y va a salir ahí la glucosa y vamos a saber si tiene diabetes. Acá en la depresión, ¿no? Es lo malo. Los criterios que les platicaba son criterios duros, que tienen estadística, que cuando se presentan de los 9 que te mencioné, ahorita muy bonito está pasando una ambulancia, qué feo que nos quiera hacer estas cosas con la entrevista, pero la mandamos saludar. De los 9 criterios que te platiqué, si tienes los dos primeros, que son tristeza persistente y pérdida de la capacidad de sentir placer en las cosas que antes te lo daban, tienes más del 90% de atinar que tienes una depresión. Entonces, no son tan blandos los criterios. Y si le juntas otros 3 de los restantes 7, que se sumen 5 en total, ya tienes un poder matemático y estadístico muy poderoso de diagnosticar depresión. Eso sirve un poco para explicar esto que estábamos matizando. No hay una receta de cocina para que así le podamos decir a los adolescentes y a los papás. Dividámoslo en dos. Del lado del adolescente, cuando no tienes el empuje, no tienes las ganas que tenías antes, cuando te cuesta más trabajo encontrarle soluciones a las cosas, cuando tu cuerpo se siente diferente de esa necesidad de moverme, de salir, de hacer cosas, cuando tú sabes cuando duermes por flojo y porque se te pega la gana, a cuando no me puedo levantar de la cama y estoy pegado y ni siquiera tengo el empuje para hacerlo. Ese es lo que tendríamos que pensar por el lado del adolescente. Y por el lado de los papás, lo esquematizabas perfecto porque así lo ven los papás en la cabeza.
Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un monstruo adolescente normal que tiene que buscar su propia identidad, independencia, se tiene que pelear con sus figuras de autoridad para poder fundamentar su propia imagen, que tiene que ensayar, pues me gusta esta otra cosa, ahora ya no me gusta nada, que tiene que ir haciendo sus primeros pasos en relaciones interpersonales, en relaciones de pareja, en intentos de carrera y plan de vida para el resto de mis días? ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente normal y un adolescente que tiene un problema de salud mental? Los dos más frecuentes, ansiedad y depresión. Y tendría que decirles bien clarito a los papás qué es la disfuncionalidad, ¿sí? Un adolescente que no está deprimido termina entendiendo que hay cosas que quiere o le convienen y tiene la capacidad, la voluntad, el procesamiento y la ejecución para hacerlo. El que no lo tiene, ese seguramente anda en los rangos de salud mental. Entonces, el que ya no tiene cómo hacer para lograr ir a unas fiestas y socializar, el que no puede controlar sus primeros intentos, pues, de consumo de alcohol o de consumo de tabaco o de otras drogas que también la patología dual, que es un término que cuesta trabajo a veces que la gente lo encuentre, que es la combinación de una adicción con depresión o ansiedad, ¿sí? Porque eso pasa en más del 60% de los casos. Cuando el aislacionismo ya hace, pues que ya no tenga convivencia nada con la familia y que incluso me afecte, como ponías tú en tu ejemplo, me afecta ir a la escuela. No estoy yendo a la escuela. Tuvimos muchos y tenemos todavía pacientes que no han querido regresar a la escuela desde la pandemia. Sí, ya estamos en 2024 y no han querido volver a la escuela. Estos cambios de gustos se vuelven demasiado radicales y hacen que no funciones para tu vida cotidiana. Entonces, esta palabreja rara de funcionalidad y de adaptación es la que termina dándote la correcta diferencia entre la adolescencia normal y la depresión y la ansiedad. Y siempre me gusta luego matizar esto diciéndoles, oigan, y no tengan miedo a equivocarse, no pasa nada. Si van a una valoración con un experto en salud mental y les dice que esto es adolescencia normal, pues bueno, váyanse tranquilos, respiren y ahora pónganse a pensar cómo van a convivir de una manera mejor. Estamos muy acostumbrados que si mi adolescente me dice que no puede respirar y le falta el aire, pues lo voy a llevar a urgencias a ver si no es un ataque de asma. ¿Por qué si me dice que no tiene interés en las cosas, que no quiere ver a nadie y está súper gruñón? Híjole, pero no quiero que lo vea un experto en salud mental. Ya es momento de acabar con esos estigmas. Totalmente. Entonces, ¿cree usted que se podría decir que la ansiedad y la depresión son problemas que comienzan realmente en la infancia y son manifestados en la adolescencia? ¿O por qué comienzan a manifestarse estos trastornos a principios de esta etapa? Por muchos factores. Fíjate, la depresión y la ansiedad son enfermedades multifactoriales. Esto quiere decir que varios temas tienen que ver con esto. La genética. De depresión le pasa como al 10%, ansiedad como al 14,5%. Pero si yo tengo familiares en primer grado con eso, puede ser que esos índices brinquen a 25 o 40%. Entonces ya es otro numerito ahí. Si mi sistema nervioso ha tenido alguna agresión, una infección, traumatismos importantes, problemas al momento de mi nacimiento, que no me vaya yo desarrollando normal, se incrementan todavía las estadísticas. Y algo que ahora voy a usar una palabra técnica, pero pues creo que es momento de que la difundamos más y más, que se llama trauma temprano complejo.
Tu cerebro termina de madurar hasta los 21 años, pero mientras, pues está tiernito. Y si tengo agresiones a ese cerebro tiernito antes de los 21 años, eso modifica el desarrollo y las conexiones neuronales y la oportunidad de tener depresión o ansiedad en lugar de 25 o 10% se brinca a 60, 70%. Y por trauma temprano complejo hablamos de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico en la infancia, el bullying es un trauma temprano complejo y eso modifica las conexiones neuronales. Por eso, pues un cerebro que va teniendo su desarrollo, pum, y se enfrenta a esto, se puede fracturar y se fracturan. También un cerebro tiernito tiene menos capacidades de adaptación y de corrección, porque está chiquito todavía, no acaba de tener sus mejores mecanismos. También por eso es mucho más frecuente que vengan estos debuts a los 14, 15. El pico mayor de depresión y de ansiedad se da entre los 14 y los 25. Y falta ahí meter una variable química que son los temas hormonales. Los cambios hormonales que se dan en la adolescencia modifican la expresión de los receptores en tu cerebro para los neurotransmisores que tú produces para no estar deprimido, no estar ansioso, dormir bien, comer bien, pensar bien. Si mis hormonas están chuecas, mi cabeza va a estar chueca. Y les pongo de ejemplo la otra cara de la moneda, el climaterio, la menopausia. El 50% de las mujeres que están con otro tema hormonal después, a los 50, tienen depresión o ansiedad que requiere tratamiento para que se den cuenta por qué son los dos picos importantes de estas presentaciones. Ok, y justamente retomando, y qué bueno que comenta esta parte del bullying, doctor, porque muchos adolescentes, muchos adultos, perdón, nos suelen decir que no pasa nada, que antes era mucho peor, ¿no? Entonces se podría decir que la ansiedad y la depresión, perdón, dígame si estoy en lo correcto, que incluso ahora los papás creen que si su hijo saca buenas calificaciones y no da problemas y se ve de alguna forma bien, pues ellos creen que su adolescente está bien, ¿no? Ey. Y no es así necesariamente. También creo que es muy importante esta parte de hablar con él para saber si esas calificaciones lo hacen feliz, si ir a la escuela lo hace feliz o es una forma más de esconder sus sentimientos y pasar desapercibido. O tal vez pues esto lo mantiene estresado, lo mantiene ansioso, depresivo y solo lo hacen por dar este gusto a sus padres, por sentir su aprobación. Sí, y fíjate, con eso hay dos comentarios bien, bien importantes, Regina. Uno, en la etapa de la adolescencia es cuando nos terminamos de dar cuenta de qué es lo normal, de que yo sienta y qué no está bien. Cuando somos más chiquitos, pues no sabemos qué se siente mal, porque pues, podemos juzgar que eso es como se debe de sentir. Oye, me siento triste. Pues sí, me fue mal, mis amigos no quieren jugar conmigo. Ah, ok, pues así se siente, ok, así se siente. Como no lo he experimentado antes, no tengo un punto de comparación. Ya en la adolescencia, las experiencias y la socialización permite que hagamos este punto de comparación y que podamos determinar qué es normal, qué se siente bien y qué no se siente bien y qué quejarnos. Y fíjate, hay algunos libros y datos de teóricos de la salud mental de los últimos años. Y esto que dicen generación de cristal. Y tiene que ver con que los chavos que han nacido después del año 2000 son las primeras personas que crecieron ya con redes sociales y con una exposición hacia las emociones que las otras generaciones del mundo no habían tenido. Antes de la televisión,
pues tú te enterabas de que había habido un bombardeo en Israel, pues después, un día, día y medio después, y por los periódicos, y escrito, y a veces una fotito media borrosa. Ahora, a partir de 2008, que cambió una dinámica del mundo con la crisis financiera, cambió la expresión en redes sociales de las emociones. Y ahora por eso han crecido cierto tipo de videos, cierto tipo de podcasts, cierto tipo de contenidos, porque nos enganchan con las emociones. Y eso ha modificado la expresión de mi manera de ser. Y no es que seamos generación de cristal o no, sino que ahora, pues me afectan más las cosas. Los índices de síntomas depresivos, de trastornos de ansiedad, de suicidios, han ido creciendo justo por eso. Por eso los programas de concientización, no sé si recuerdas, hace algunos años salió una serie que se llama 13 Reasons Why, 13 razones de por qué, de Claro. un chico adolescente que se suicida y deja 13 cassettes avisando, 13 grabaciones de cómo tuvieron que ver con su suicidio. Y es esto, esta expresión emocional de las cosas que antes no teníamos. Y eso modifica mi relación con el mundo. Entonces, no es para descalificarlo, a mí me encanta educar y ponerles unos jalones de orejas a los papás que vienen aquí al consultorio. Es que yo a esta edad yo ya trabajaba, tenía dos trabajos, iba a la escuela y ganaba mi dinerito, doctor. Pues muy bien, me parece que eres un tipo maravilloso y que se esforzó mucho en su tiempo, pero no por eso tenemos que exigirle las mismas cosas a tu hijo. Claro, e incluso existe este famoso miedo. Como volviendo a lo de las redes sociales, a que te funen, ¿no? A que te cancelen, a verte Mm. expuesto, o sea, a ver a gente que tal vez genuinamente no es feliz, pero se muestra de otra forma, muestra otra cosa detrás de esa pantalla, y son el apego a las redes sociales y a los videojuegos. ¿Qué impacto tiene esto en la salud mental de los adolescentes? O sea, ¿realmente impacta tanto en nosotros? Sí, por esta exposición. Y aquí la palabra clave se llama equilibrio, porque te diré, a ver, videojuegos violentos, videojuegos explícitos, que me hablan de dificultades, de problemas, pues esos me pueden, y se ha demostrado, por ejemplo, los niños y adolescentes que tienen más tiempo de exposición a videojuegos violentos, las áreas de tu cerebro que se espantan y se exaltan cuando ves una cosa violenta, están más anestesiadas y necesitan una exposición más grande de violencia para poderse prender. Eso pudiera ser una explicación de por qué ahora, cuando ven noticias de violencia del crimen organizado, pues ya no es lo mató y ya, sino pues le hacen más cositas más espectaculares, porque ahora pues se necesita un poquito más, pero el otro lado de la moneda, los videojuegos te sirven para ejercitar funciones neurológicas que no ejercitábamos antes todos los días, para que hagas nuevas interconexiones. Igual las redes sociales. La epidemia que nos había advertido la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia y que tronó en la pandemia, en el siglo XXI era la soledad, porque la soledad nos iba a modificar todas las enfermedades del mundo, desde los infartos hasta las depresiones. Y resulta ser que quedó súper clarito, súper claritito en la pandemia, cómo sentirte solo modifica un chorro de cosas. Te ayuda a no seguir tus ciclos de sueño. ¿Cuántos tenían insomnio en la pandemia? En adolescentes, pues no tanto, pero un poquito más creciditos, el 70% aumentó su consumo de alcohol. Los índices de depresión y ansiedad se fueron hasta los 50% en las poblaciones, en adolescentes también, y un poquito más altos. Y era por esto, porque
te decía yo, pues las redes sociales en buen equilibrio me conectan, evitan que me sienta solo. Tú lo decías hace un ratito, pues un adolescente que sube un video diciendo que se siente solo, que se siente deprimido, pues lo pueden trolear ahí de repente, pero también le dirán que están con él y que lo entienden y que no es el único que siente este tipo de cosas. Entonces, redes sociales, videojuegos tienen que ver con un correcto equilibrio para que eso funcione bien. Lo que está muy mal de la generación de los que tenemos canas y viejitos es decir que hay que cancelar el acceso a eso y que eso es malísimo. No, eso ahí está. Es algo con lo que ustedes son nativos digitales y con lo que tenemos que buscar el correcto equilibrio para que nos sirvan para bien. ¿Y la depresión y la ansiedad nos hace más vulnerables a consumir sustancias ilícitas? Sí, te decía yo de la patología dual, porque una parte muy importante de engancharme con el consumo de sustancias es poder modular mis emociones. Hay sustancias que me dan para arriba y sustancias que me dan para abajo. Si yo ando más en la tendencia depresiva, pues me va a gustar, por ejemplo, el alcohol o la marihuana o los perritos con ribotril que tienen memes tomando ribotril, porque eso me da para abajo y me tranquiliza. No me cura la parte. Ay, Dios, no, te dije al revés. No, no, el ribotril es para la ansiedad. No, 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 espérate. Tengo la parte depresiva, necesito cosas que me den para arriba. Entonces, el éxtasis, el MDMA, las anfetaminas, la cocaína, me dan para arriba. Y pues yo quiero sentirme así, ¿no? Y me equilibran, pero no me curan, nomás me equilibran. Y ahora sí, del lado depresivo, del lado ansioso, pues necesito cosas que me bajen. Pues, marihuana, alcohol, ribotril, me tienen como más tranquilito, pero no me curan. No, no está ahí la solución, nomás que dentro de la adolescencia, donde tengo mala comunicación a lo mejor con mis figuras de cuidado, como pueden ser mis padres o mis hermanos o mi gente de alrededor, no sé expresar bien qué me pasa, no lo entiendo, pues a veces me resulta más facilito calmar un poquito el malestar por un ratito con alguna sustancia. Eso hace que te enganches con esto. Y esta parte de un uso farmacológico de una sustancia, pues te predispone a la adicción. Ok. Y, por ejemplo, yo sé que hay temas, doctor, que los adolescentes podemos llegar a pensar que son cosas en las que se empeñan nuestros padres que creamos, pero quisiera saber si realmente son reales, como el dormir bien. Mi mamá, por ejemplo, me insiste muchísimo en que el orden ayuda a la salud mental. El Ujú. orden de mi cuarto, de mi ropa, llevar una agenda incluso, o sea, que yo uso una agenda desde que tengo como 6 años. Eh, ¿Colabora esto en la salud mental o qué deberíamos hacer los adolescentes para ir formando una óptima salud mental y crear estos hábitos saludables que realmente funcionen? Regresemos a este comentario de que el cerebro es un órgano y no es una cosa extraña despegada del resto del pescuezo y del cuerpo. Y ese cerebro necesita una correcta alimentación y un correcto cuidado. Comer 3 veces al día con 2 colaciones, con estilo de comida mediterráneo, con menos comidas procesadas, carnes rojas 2, 3 veces a la semana, dos tirándole, más pescado, más ácidos omega 3, más cosas naturales, no tan procesadas, no los azúcares refinados, no los refrescos, los pingüinos y los chocorroles, ni las galletototas supercargadas, sino más bien lo natural y en estado un poco menos procesado, le da moléculas de nutrición más sanas a mi cerebro y puedo funcionar mejor. Dormir bien permite que limpiemos las sustancias de desecho de mi cerebro, que las conexiones neuronales se vuelvan a reconectar de una forma más bonita.
que yo me despierte descansado al día siguiente y que consolide temas de memoria. Entonces es súper importante que tenga yo un correcto manejo del estrés que tiene el mundo. Meditar, reconocer mi respiración, entender cómo funciona mi cuerpo, me ayuda un chorro. Ahora que decías, pon todo el cuarto en orden y pon tus pendientes en orden. Manejo del estrés viene muy bien. Y actividad física, 4 a veces a la semana de intensidad moderada. Eso hace que liberes marcadores y neurotransmisores que hacen que tu cerebro se conecte mejor y funcione mejor. Entonces, todo esto que te estoy platicando evita en un 30% que yo me deprima o me ponga ansioso. Y si ya estoy mal y estoy en un tratamiento, hace que el tratamiento funcione 30% mejor. Esto no farmacológico, estilo de vida, no nomás es porque sus papás quieran ser muy latosos, sino porque tiene evidencia científica de que funciona. Aquí por atrás, mira, ya me están haciendo caras. Está bien, te están jalando las orejas. Pero algo en lo que creo que muchos medicamentos, por ejemplo, son como que un tanto polémicos, metiéndonos también un poquito a este tema más de la salud ¿Sí? mental, es que he escuchado que hay muchos papás que se resisten a dar medicamentos porque piensan que los usarán toda la vida. Y si los usan, los suspenden en cuanto, pues, nos ven un poquito mejor. Porque Sí. también se habla, pues, de que los medicamentos controlados son drogas. ¿Y cómo yo le voy a dar drogas a mi hijo? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer dependiente. O porque creen que o porque, pues, creen que la terapia va a ser suficiente y con eso, pues, se va a quitar, ¿no? ¿Cuándo sabemos que sí es suficiente la terapia y cuándo ya es necesario medicar a un adolescente? ¿Y qué complicaciones tiene tomarlos? Tenemos una regla bien clara. Cuando los trastornos depresivos o de ansiedad superan la intensidad moderada, que eso lo hacemos hasta con escalitas, o los doctores que ya tenemos un poquito más de experiencia, sabemos cuando los síntomas son leves y cuando ya son moderados. Cuando son leves, las psicoterapias funcionan incluso mejor que los medicamentos y sales mucho más rápido junto con el estilo de vida que platicábamos. Pero cuando la intensidad es moderada, se necesita corregir esas alteraciones que ya se hicieron permanentes en tus químicos cerebrales con un medicamento que es igual como si tuvieras una neumonía. Si tienes una gripita leve, pues te echas unos Tylenol y descansas 2 días y no pasó nada. Pues tienes una neumonía, vas a necesitar un antibiótico. Así es el juicio que tenemos que hacer con esto. Y les sorprendería saber que la mayoría de los antidepresivos y ansiolíticos para la adolescencia, si no es que el 90-95%, no son controlados, no requieren receta, las autoridades regulatorias pues los tienen así porque no son peligrosos, no generan adicción y de efectos adversos pues te generan más o menos estadísticamente lo que te puede generar cualquier otra cosa que en medicina sí pasa, como la aspirina que tiene muchos efectos adversos o las cosas naturales. Me encantan los que toman cúrcuma y vienen con gastritis porque la cúrcuma da gastritis. Entonces hasta lo natural da efectos adversos. Entonces te mentiría yo si te digo que las medicinas no dan efectos adversos, pero son cosas que podemos controlar muy bien y que incluso las usamos para que las personas funcionen mejor en los tratamientos. ¿Usted qué cree que haya que cambiar, doctor, para que se normalice el pedir ayuda, el visitar a un psiquiatra sin que sea un secreto familiar, ¿no? Porque Ujú. normalmente tendemos como a esconderlo mucho. ¿Se debe educar sobre la salud mental en la escuela, en la casa, o qué es lo que falta para que deje de ser un tabú? La magia es educación. Algo bueno que nos dejó la pandemia es que a todos, sin falta, nos tocó lidiar o nosotros o alguien querido por nosotros, por estadística,
con temas de salud mental. Entonces, que ahora alguien te diga que no existen problemas de salud mental es un cavernícola y no importa, ya que se muera esa generación, ya quedarán unos menos. Pero ahora el tema es manejar muy bien el mensaje, muy bien información, podcast y situaciones como estas, porque el mensaje tiene que ser claro. Te fijabas hace rato, yo decía, las enfermedades mentales viven en el cerebro. Mensaje 2, el cerebro es un órgano. Mensaje 3, los expertos en salud mental somos los doctores del órgano donde está la salud mental. Ergo, pues tenemos que ir con el que toca cuando estoy enfermo. Tan, tan. Igualito Ujú. que el gastro, el cardiólogo, el neumólogo, el neurólogo, que ya lo visualizamos muy bien en el resto de la medicina y quitarle este velo de magia a la salud mental, donde pues ahora todavía cree la gente que los psiquiatras somos viejitos con barba como Freud, te acostamos en un diván y te preguntamos si tu mamá te quería. Todavía hay gente que cree eso cuando en realidad vienen a un consultorio médico, los pesamos, los medimos, les tomamos signos vitales, pedimos laboratorios, pedimos estudios, tenemos escalas, medimos los síntomas y hacemos diagnósticos. Y sobre los diagnósticos, como bien preguntabas hace un ratito, pues doctor, ¿a quién le dan terapia y a quién le dan medicina? Pues estos son para terapia, incluso las terapias se recetan, no es la terapia, son las psicoterapias, que son más de 30 escuelas y hay que recetar la que le toca a cada paciente. Medicinas o incluso que la gente luego no sabe, pero tú así abriste la entrevista, neuromodulación. Ya tenemos dispositivos que cambian la interconexión de tu cerebro para bien. Entonces, de que herramientas hay un chorro, pero tenemos que hacer todo este viaje que estamos acostumbrados con el resto de la medicina y que ahora hay que hacerlo con la salud mental. Totalmente. Y pues de alguna manera perderles el miedo, ¿no? Obviamente creo que es como primordial. Sí. Pues perderle el miedo pues a la psiquiatría como tal, ¿no? O sea, porque eso es como que lo que más asusta, que te digan psicólogo, todavía lo pasan un poquito más, pero la psiquiatría es como, ¡ah! No, No todavía estoy no. loco. Sí, todavía no se puede, no estoy loco. Incluso creo que otro de los estigmas más grandotes, doctor, el internarse en un hospital psiquiátrico. O sea, hay grandes rumores, pero gigantes, de que maltratan a los pacientes, de que no se recuperan, que salen peor. O sea, platíquenos qué tan cierto es esto, o sea, qué tantos se recuperan y qué tantos no, según su experiencia. Ujú. La revolución de los nuevos medicamentos, y por nuevos te diré de los 80, 90 para acá, cambió toda la dinámica de los internamientos y los hospitales. Ya ahora, si se ponen a hacer una investigación en redes, se van a dar cuenta que hay como 80% menos hospitales psiquiátricos. Ya no hay hospitales crónicos como en las películas. Hay uno que otro asilo por ahí, pero los pacientes se recuperan. Ahora los internamientos son internamientos agudos. Para cuando tienes una crisis, se estabiliza la crisis y te vas a tu casa a hacer el seguimiento. Internarte hoy en un hospital psiquiátrico tiene el mismo fondo que internarte en un hospital general. Oye, yo tengo asma, pues si se me alcanza a curar con unas medicinas y un inhalador que me dio mi doctor en el consultorio, me voy para mi casa. Pero si no alcanzo, él me va a decir, oye, te tienes que guardar en el hospital un par de días. Igual es acá en salud mental. Mi depresión se me va a quitar con mandándome a ciertas terapias y con ciertas medicinas. Me manda para mi casa el doctor y me cita en una semana. No se va a controlar rapidito y no puedo controlar muy bien mis síntomas. Pues entonces te mando una semana, 5 días en lo que el medicamento funciona
y que la contención que da un hospital, que ya nadie maltrata, ya nadie castigan, nadie anda ahí rodando fuera de la realidad, andan todos con su ropa normal, nada más que los requerimientos de un sitio de hospitalización de salud mental son muy diferentes a un hospital general. Pues no tienes una pata rota, pues tú quieres caminar y quieres salir y hay un sitio para hacer terapia ocupacional y quieres estar pues con los otros que están ahí internados y por allá vino mi terapeuta y allá me vino a visitar mi familia. Entonces, pues no son edificios grandotes, sino en realidad son como explanaditas donde puedo tener contacto con todo esto. Entonces te diré que ahora son hospitales chiquitos, muy tranquilos, muy relajados, con muchas actividades y donde cada vez, pues ahora a partir del año pasado que se modificó la Ley Nacional de Salud Mental, ya no podemos hacer internamientos involuntarios. Ahora, si tú no quieres estar internado, pues no estás internado. Entonces, ese estigma, ese sí, ya háganlo bolita y ya aviéntenlo por allá. Y sí, por ejemplo, incluso esa es a una duda donde iba, o sea, ¿qué tanto debe ser la autorización del paciente? O porque a veces pasa el paciente no da esta autorización, pero los familiares realmente como lo ven necesario, porque a veces pues el trastorno que tiene el paciente pues no acepta o no lo deja ver que es necesario que lo internen y que necesita pues por así decirlo, este grado de ayuda, ¿no? O sea, ir un grado un poquito más allá de ayuda. Entonces, quisiera tocar ese tema y no sé qué tanta relación tiene, pero ¿qué tiene que ver la depresión y la ansiedad con el trastorno de déficit de atención? Sí, fíjate, la, la tendencia internacional, y ahí ya estamos ahí, México, es que ya no existan los internamientos involuntarios. Cuando hay alguien que necesita ayuda y que se le tiene que obligar a recibir esa ayuda, antes éramos los doctores los que decidíamos, ahora no, ahora son los abogados, sí, la ley y la policía, y ellos son los que entre los familiares y ellos pues entonces se hacen las cosas y luego, pues ya nos avisan a los doctores para que los atendamos. ¿Sí? Ese es el mundo actual ahorita en las hospitalizaciones y en los internamientos. Y ahora que platicabas del déficit de atención, andas abriendo otro temota así grandote, es otra patología de la salud mental, del sistema nervioso central. De todos los que tienen déficit de atención, que son como el 6% de la población mundial, niños, adolescentes y adultos, hay viejitos con déficit de atención, viejitos como yo que tienen déficit de atención. em, el 25 a 30% se combinan con depresión y ansiedad porque los mismos químicos del cerebro están involucrados y están un poquito chuequitos. El déficit de atención es una patología donde no solamente te falla la atención, sino tu ejecución, tu control de los impulsos y tu hiperactividad. Y eso hace que te metas en problemas no solo académicos, no es una enfermedad de las escuelas, sino con tus emociones, con tus relaciones sociales y con muchas otras situaciones. Por eso, igual, requiere una valoración, un diagnóstico y que planteemos las opciones de tratamiento. Como puedes ver, también tiene que ver a veces con temas de salud, de depresión y ansiedad, porque vienen combinaditos. Ok, pues de verdad qué interesante plática. Y yo sé que son temas súper, súper extensos que yo creo que ni en 1000 capítulos van a caber por completo, doctor. Ahí los Y vas distribuyendo de vez en cuando, Regina. sí, sí, sí. Y sé que eres una persona muy ocupada y espero que podamos tenerte más adelante también hablando de otros temas como estos, también muy importantes. Pero por lo pronto, platícanos qué es Cisne México. CISNE es el Centro de Investigación del Sistema Nervioso en México, porque tenemos nuestros pares en Colombia, donde trabajamos todos los temas de salud mental y neuropsiquiatría.
Somos más de 20 especialistas aquí para trabajar depresión, depresión resistente, ansiedad, déficit de atención, demencias. Es más, tenemos un gastroenterólogo para la microbiota y la salud mental. eh, Pruebas genéticas de qué enfermedades te van a dar y cómo te caen las medicinas, mediciones eléctricas de cómo está tu cerebro, pruebas en computadora para saber cómo anda en tu funcionamiento, dispositivos de neuromodulación, incluso eh, protocolos de nuevas medicinas y todos los tipos de psicoterapia con redes sociales, con un podcast que también tenemos nosotros que se llama Mente al Cuadrado, para poder hacer también esta labor de psicoeducación y acercarnos con la gente de una manera amigable en salud mental. Entonces, si nos siguen en Cisne México por todas las redes por donde se le ocurra, a la gente va a aprender de cosas de salud mental. Ok, qué increíble que ahora pues pueda haber tantas herramientas o lugares donde podamos revisar o informarnos un poquito más sobre lo que tenemos. Creo que eso también nos hace sentirnos como un poquito más acompañados siempre. Seguro que sí. Eso siempre ayuda, Regina. Un tema de salud mental con buena red de soporte, tenemos ya el éxito casi garantizado. Sí, así que pues también ya escuchamos que es una información muy interesante, así que vayan a seguirlo, vayan a seguir a Cisne México, a todas las redes sociales. Entonces, pues ahora sí, de verdad que ya por último, para no quitar más de su tiempo, ¿alguna recomendación o mensaje que quieras dejar a los adolescentes y papás de adolescentes? Disfruten de la vida. La mejor manera de cuidar la salud mental es sentir bonito. Si ya empiezo a sentir feo y siento feo de manera persistente, pues tengo que empezar a pensar que a lo mejor no sería malito ir a ver a alguien que me diga si eso es normal o no es normal. Pero mientras, la responsabilidad de uno es hacer las cosas para sentir bonito. Eso va a hacer que mi salud mental esté en otro nivel. Algo que incluso yo recientemente traía en mis reels era decir que no está bien estar mal. No Ujú. está bien normalizarlo, o sea, busquen ayuda. Hay muchas herramientas, hay muchas personas que están dispuestas a ayudarlos y que están abiertos y que no son raros y que no son diferentes y que no los hace menos personas el que busquen ayuda. Es más valiente el que lo busca y el que se atreve a reconocer lo que le sucede para que le ayuden. Ya ves, así lo tenemos que transmitir, Regina. Entonces, muchísimas gracias, doctor, nuevamente por aceptar la invitación, compartir un poquito de su tiempo y conocimiento con nosotros. Y mi mensaje para todos los adolescentes que nos están viendo es que quitémonos ese miedo, alcemos la voz, seamos esa voz, porque realmente los adolescentes hoy en día estamos obligados a ser parte de este cambio, a alzar la voz y ya lo escuchamos, no hay que seguir permitiendo que este tipo de temas sean un tabú. Tu salud mental jamás debe ser un secreto. Pide ayuda, ahora hoy en día tienes muchas herramientas en las cuales puedes pedir ayuda, a las cuales puedes acudir, no estás solo. Así que para finalizar, gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en su podcast Improvisando Adolescencia. Les recuerdo, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les recuerde cada vez que subimos un nuevo episodio. Y pues nada, yo soy Regina Salazar y recuerda, justo tú eres lo que le hace falta al mundo. Amate así y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.